Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Próximamente en este episodio de Follow Him. Actualmente formo parte del Comité de Baloncesto Femenino de la NCAA, que es un comité de 12 administradores deportivos de todo el país. El año pasado, durante March Madness, estuvimos de viaje prácticamente todo ese mes. Terminamos las elecciones, elegimos quienes llegan al torneo de la NCAA y luego nos mandan de inmediato a las diferentes sedes para supervisar el torneo. Tienes unos días libres entre medio, pero en realidad estás de viaje como por 4 semanas seguidas. Sabía que habría algunas responsabilidades que caerían en domingo. Hola a todos. Bienvenidos a otro episodio de Follow Him. Mi nombre es Hank Smith. Soy su anfitrión. Estoy aquí con mi confitrión, John Bateway, a quien el Señor ama por la integridad de su corazón y porque ama lo que es correcto. John, leí eso sobre Hyrum Smith en la sección 124, versículo 15, que te describe. Oh, creo que le queda mejor a Hyrum, pero gracias. Lo acepto. Te conozco desde hace mucho tiempo, John. Amas lo que es correcto, especialmente cualquier cosa que hayan construido los hermanos Wright. Eso también te encanta. Me gustan los Wright. Wilbert y Orville. Bueno, John, tenemos a la doctora Liz Jarger. Liz, bienvenida a Follow Him. Gracias por invitarme. Había estado esperando esto por mucho tiempo. Ella viene altamente recomendada por alguien a quien amo. John, antes de hablar de Liz, hablemos de Nauvoo. Los Santos ahora han salido de Missouri. Fueron expulsados de Missouri. La semana pasada hablamos sobre la oscuridad de la cárcel de Liberty con el Dr. Holland. Ahora esperamos que las cosas mejoren un poco. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en esta mudanza a Quincy Commerce y la construcción de Nauvoo? Es un lugar, es una época, es un sentimiento, es una experiencia. Sé que el Elder Afen habló de nuestras vidas como Kirtland y Nauvoo. Eso entonces se puede aprender ahora en Nauvoo en la sección 124 hoy. Sí, así es. Liz, mientras te preparabas para hoy, ¿qué es lo que más esperas? Primero que nada, estoy emocionada de estar con ustedes dos. Siento que realmente es un privilegio y un honor. Estoy emocionada de hablar sobre Nauvoo. Hay algunas cosas que realmente me han llamado la atención y que me emociona que podamos enfocarnos en ellas. Una es esta idea de tener confianza al compartir el Evangelio de Jesucristo con los demás, haciéndolo de maneras normales y naturales. Luego, que las moradas importan para Dios, nuestras moradas, las moradas de los demás y su morada, su casa sagrada. Y también que Dios nos concede poder en su casa y que podemos funcionar con el poder de Dios en nuestras vidas al hacer y guardar convenios con Él. John, tú y yo conocemos a Liz, pero no sé si nuestra audiencia conoce a Liz. ¿Tienes algún antecedente sobre ella? ¿Hemos investigado algo? Me alegra mucho que ella esté aquí. Conocí a Liz cuando ella servía a la presidenta Bonnie Coren como consejera asesora de las mujeres jóvenes. Yo estaba sirviendo con el presidente Stephen Land en el Consejo Asesor de Hombres Jóvenes. Y tuvimos la oportunidad de dar una capacitación juntos. Luego descubrimos que tenemos un miembro en común en nuestro Salón de la Fama de Héroes, el hermano John P. en el área de Boise. Así que fue muy genial escuchar eso. Liz es una estudiante de último año, directora atlética asociada de BYU, donde trabaja con los estudiantes atletas extraordinarios del mundo. En los últimos 10 años, ha sido administradora deportiva de equipos de atletas de campo masculino y femenino. Han dado de hablar. Atletismo, fútbol femenino, gimnasia femenina, porristas y baile de la universidad. Es miembro del Comité Ejecutivo Big 12 y forma parte del Comité de Baloncesto Femenino de la División 1 de la NCAA, donde recientemente fue elegida presidenta para la temporada 2026 a 2027. Liz desempeña varios roles en el campus, incluyendo ser Soensenfado en el Centro Sorenson de Liderazgo Moral y Ético de BYU y miembro del Comité de Pertenencia Universitaria. Es embajadora del Proyecto de Liderazgo de Mujeres de Utah y forma parte de la Junta Directiva de United Way del Condado de Utah. Es miembro del equipo de liderazgo Common Ground, que explora cómo representantes de comunidades de fe y LGBTQ pueden trabajar cohesionadamente en deportes universitarios y educación superior para modelar respeto. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Familia, una maestría en Consejería Escolar y un doctorado en Liderazgo Educativo de la Universidad de Brigham Young. Quiero mencionar su disertación. Mujeres Santos de los Últimos Días y Liderazgo en Educación Superior. A Liz le apasiona la influencia y el impacto que las mujeres pueden tener en familias, trabajo y comunidades. Creció en Boise, Idaho. Le gusta ver teatro musical, animar a sus sobrinas, jugar pickleball aún mejor si lo hace con amigos, idealmente en Bear Lake. Una historia real, que este fin de semana podemos llamar Bear Buckmire Lake. Eso me gusta.
Estamos muy contentos de tenerte con nosotros, Liz. Estoy muy emocionado por la perspectiva que aportarás a esta parte de doctrina y convenios. Esto es emocionante. Antes de continuar, habla a nuestros oyentes de tu tesis doctoral. Y segundo, hablemos de la vida en la NCAA. Eso es algo de ritmo acelerado, 24/7, ¿verdad? De verdad, sí. Trabajar en deportes universitarios es salvaje y desordenado. Ha habido muchos cambios en los últimos años. Estoy agradecida de trabajar en un lugar como Brigham Young y estar enfocada en su misión. Las reglas evolucionan y la competencia cambia. Agradecida de estar fundamentada en nuestra misión en nuestra universidad y ser vinculada a la Iglesia de Jesucristo. Pero también es un momento muy divertido y emocionante en la NCAA y especialmente en BYU. Nunca ha habido un mejor momento para estar en BYU. Competir en la Big 12 es increíble, viendo a nuestros equipos y lo exitosos que han sido. Y es divertido poder representar a BYU de diferentes maneras, tanto en la Big 12 como en la NCAA. Y luego mi disertación, absolutamente amé mi disertación. Es un estudio cualitativo. Pude entrevistar a 15 de las mujeres más increíbles de BYU que estaban actualmente en funciones o que se habían retirado recientemente como vicepresidentas, vicepresidentas asociadas, decanas o decanas asociadas sobre sus trayectorias de liderazgo. Había algunos patrones realmente interesantes ahí sobre mujeres en posiciones de liderazgo que coincidían muy bien. De hecho, con algunas investigaciones que se han hecho en los últimos 20 años por una mujer llamada Karen Bowman, quien es profesora, de hecho profesora recientemente retirada de la Universidad Azusa Pacific. Ella había estudiado a mujeres cristianas en el liderazgo y en la educación superior cristiana. Y encontré algunos patrones que coincidían mucho con los de ella y, en realidad, también coincidían con mi propia vida en cuanto a muchas mujeres santos de los últimos días en la educación superior. No planean el liderazgo como parte de su camino de vida. Muchas de ellas tampoco planearon trabajar fuera de casa, pero sintieron un pequeño empujón. Muchas fueron impulsadas por un jefe, un mentor, una amiga o el Espíritu Santo, motivadas a considerar algo que no habrían considerado por sí solas, animadas a considerar una oportunidad de servir, un puesto de liderazgo o más educación. Y al reflexionar sobre ese empujón, realmente no sienten que sea algo que quisieran hacer. Pero luego sintiendo responsabilidad relacional, sintiéndose responsables por otros, por los estudiantes, ante la persona que las impulsó, de representar a las mujeres, orando al respecto, recibiendo confirmación espiritual de que debían aceptar ese rol de liderazgo o buscar más educación o explorar esa oportunidad, aunque no fuera algo que hubieran hecho por sí solas sin ese empujón y quizás algo que ni siquiera querían hacer. Creo que ese patrón es instructivo no solo para las mujeres santos de los últimos días, sino para mujeres y hombres en general, en cuanto a seguir los impulsos que recibimos a través de otros y los impulsos que recibimos por medio del Espíritu Santo. Ese sentido de responsabilidad relacional, creo, es parte de nosotros y de nuestros convenios. Vivimos en un mundo que nos dice que seamos egoístas, y sin embargo nuestros convenios nos dicen lo contrario. Es que debemos ayudarnos todos unos a otros. Esa responsabilidad relacional que sentimos, creo, es divina. Fue realmente bonito estudiar a estas mujeres y, de nuevo, sentir que ese patrón también se ha manifestado en mi propia vida. He visto algunas consecuencias realmente interesantes de esto en cuanto a cómo enseñamos a las mujeres jóvenes y cómo interactúo con nuestras atletas estudiantiles. Tratando de ser alguien que esté empujando a las mujeres jóvenes y a las mujeres adultas jóvenes a usar sus dones y talentos para considerar de lo que podían contribuir. Wow. John, hemos estado estudiando Sion y la ley de consagración. ¿Puedes oír ecos de eso? ¿De qué está hablando Liz? A veces, Shanti y Liz, con jóvenes, pregunto a los adultos, levanten la mano si su camino resultó como lo planearon. Y nadie levanta la mano. Y los jóvenes miran alrededor como, ¿en serio? Es interesante cómo llegan esos empujoncitos. Algo que no pensabas que harías, terminas haciéndolo. Todo se remonta a nuestros convenios. Gracias por eso, Liz. Cuando invité a Liz, dijo no soy experta en escrituras. ¿Qué quieres que haga? Aporta tu experiencia. Ella tiene experiencia en atletismo, su trabajo con estudiantes, y también en su disertación. Espero que hoy escuchemos sobre ambos temas, Liz. Ahora, John, dije antes que ella viene muy recomendada por alguien a quien quiero mucho. Mi hermana es Jennifer Johnson. Ella dirige la conferencia de mujeres en BYU, entre muchas otras cosas que hace allí. Cuando estaba platicando con ella sobre el programa, la cara de mi hermana no se ilumina con cada nombre que menciona, pero la vi iluminarse. Cuando dijo, ¿has pensado en invitar a Les Jago al programa?, le dije dime sobre Liz. 4 horas después, le dije que podía parar. Así que Jennifer, te quiero. Y estoy haciendo lo que me ha dicho mi hermana mayor. Jen es muy buena para empujarme.
Me ha impulsado varias veces con esta oportunidad y con oportunidades en la conferencia de mujeres. La admiro mucho. Es una mujer verdaderamente extraordinaria, y estoy agradecida de estar conectada con ella. Recientemente hice una entrevista con The Comeback, un podcast donde pude hablar sobre mi vida. Me gustó cómo quedó, pero lo único de lo que me arrepiento es de no haber hablado más sobre mi hermana. Jennifer, te queremos, donde sea que estés, probablemente haciendo algo importante. Vamos a empezar. El manual de Ben, sígueme, la lección de esta semana es una casa para mi nombre. Solo estamos en una sección, la sección 124. Así es como empieza el manual. Por difíciles que hayan sido los últimos 6 años para los santos, las cosas empezaron a mejorar en la primavera de 1839. Los santos refugiados encontraron compasión entre los ciudadanos de Quincy, Illinois. Los guardias permitieron que José Smith y otros líderes de la iglesia escaparan del cautiverio en Missouri, y la iglesia acababa de comprar tierras en Illinois donde los santos podían reunirse de nuevo. Sí, era una tierra pantanosa e infestada de mosquitos, pero comparado con los desafíos que los santos ya habían enfrentado, esto probablemente les parecía manejable. Así que drenaron el pantano y redactaron una carta constitutiva para una nueva ciudad, a la que llamaron Nabú. Significa hermoso en hebreo, aunque era más una expresión de fe que una descripción precisa, al menos al principio. Mientras tanto, el Señor está impresionando a su profeta con un sentido de urgencia. Él tenía más verdades y ordenanzas que restaurar, y necesitaba un templo sagrado, donde pudiera coronar a sus santos con honor, inmortalidad y vida eterna. En muchos sentidos, estos mismos sentimientos de fe y urgencia son evidentes en la obra del Señor hoy en día. ¡Qué gran introducción! Liz, ¿cómo deberíamos abordar la sección 124 en toda esta lección? Bueno, primero, creo que es importante lo que dijiste de que no soy una experta en las escrituras. No soy una estudiosa de las escrituras. Esto realmente está fuera de mi zona de confort. Me siento bastante cómoda e incluso confiada al hablar del Evangelio de Jesucristo por temas. Pero cuando se trata de un bloque de escrituras, eso ya está un poco fuera de lo que me siento cómoda haciendo. Ha sido muy bueno para mí estudiar esto en preparación para hoy. También siento que es un testimonio de las personas increíbles que has tenido en tu podcast a lo largo de los años. Siento que a veces soy una oyente que ha admirado a muchas de las personas que has invitado. Pero siento que a veces damos por sentado que, semana tras semana, tienes a notables estudiosos del Evangelio. Es un poco como las Olimpiadas, donde el nivel de competencia es realmente tan alto que a veces se nos olvida lo verdaderamente increíbles que son estos grandes atletas. Si alguna vez pusiéramos a una persona promedio en una de esas competencias, nos daríamos cuenta muy rápido de que estos son atletas increíbles, impresionantes, de clase mundial. De hecho, siento que hoy estoy cumpliendo esa función y estoy agradecida de poder hacerlo. Definitivamente esa no es mi intención al respecto, pero sin duda apreciamos la humildad. Nos hace falta un poco más de humildad por aquí. Quiero dejar claro que amo absolutamente las escrituras, pero no me resultan fáciles cuando las leo o las estudio. Me he sentido más atraída por los discursos de la conferencia general. Incluso cuando era niña, hace mucho tiempo, antes de que pudieras encontrarlos fácilmente en Internet, mi papá tenía una grabadora de casetes. Él los grababa en vivo desde la radio, así que luego tenía todos esos casetes. Escuchaba los discursos de la conferencia general en las mañanas. Se podía escuchar desde su baño. Ese es un hábito que también adopté en mis años de universidad y después. Escuchar los discursos de la conferencia general. Me encantan las palabras de nuestros profetas vivientes. Amo las escrituras. A veces aprendemos a amar más las cosas que no nos resultan tan fáciles. Para mí, siento que así han sido mis años de adulto con las escrituras. Las amo cada vez más, incluso cuando siguen siendo un reto para mí entenderlas. Creo que es por el esfuerzo que se requiere para poder sacarles provecho. Ha sido un proceso de preparación muy bonito. La última vez que estuve en Nabú, estaba en la preparatoria. Obviamente fue mucho antes de que se reconstruyera el templo. Así que cuando hablamos de esa visión del templo y de cómo se ve todo eso para mí, me encanta mi experiencia en Nabú, pero ahí falta una parte muy importante. De alguna manera, tal vez así se sentían los santos mientras reconstruían sus vidas, cuando se recibió esta revelación y el profeta José les animaba diciendo, tenemos que construir un templo. Tenemos que construir un templo otra vez. Esa es la Nabú que yo conozco, en cuanto a mis propias experiencias sin el templo. Estoy emocionado por el día en que pueda regresar y participar en las ordenanzas. En la casa del Señor allí. Al pensar en ese proceso de reconstrucción, los santos han estado reconstruyendo sus vidas varias veces ya, estableciéndose y haciendo todo lo posible por echar raíces, hacer de ese lugar un hogar, construir una vida y edificar la iglesia. Luego los expulsaban y tenían que mudarse y reconstruir. Eso me recuerda un poco a cuando en los deportes a veces se dice que es un año de reconstrucción para un equipo. Cuando pienso en eso, lo que al menos yo tengo en mente es que muchos de los que están en último año ya se graduaron o algunos se transfirieron.
Así que hay una expectativa un poco diferente de lo que va a pasar ese año o esa temporada, porque en cierto modo hay que empezar de nuevo. Este es un momento en Nabú donde algunos líderes de la iglesia habían fallecido y otros habían apostatado y habían sido excomulgados. Y esta sección, una de las cosas que hace es como volver a fortalecer la organización de la iglesia. Y es una reconstrucción, de alguna manera. Sin duda es una reconstrucción en cuanto a edificar sus hogares y luego recibir el mandamiento de construir una casa para el Señor y también edificar la casa de Nabú. Cuando pensamos en momentos de nuestra vida donde reconstruir, o en etapas que decimos, este será un año de reconstrucción. Perdimos experiencia. Teníamos impulso, pero tendremos que empezar de nuevo. Esos años de reconstrucción pueden ser las experiencias más gratificantes de nuestra vida. He visto equipos en BYU que han estado en años de reconstrucción. De verdad, cuando ves el desarrollo de los estudiantes atletas y el desarrollo, no solo atlético, sino también social entre ellos, el liderazgo que se ha formado en esos años de reconstrucción y en lo que se han convertido esos estudiantes atletas durante esos años, todo vale la pena. Te das cuenta de que a veces ese aprendizaje y crecimiento ocurre más en los años de reconstrucción. Aquí en Nabú, mientras reconstruyen sus vidas, tienen la oportunidad de aprender, crecer, desarrollarse y ser desafiados. Individualmente, pero también colectivamente como un cuerpo de santos. Hablando de deportes, el entrenamiento con pesas me pareció contraintuitivo. Trabajas hasta romper el músculo y reconstruirlo fuerte. Pienso cuando nos echaron de Kirtland y vinimos aquí. Me encanta lo que dices. Reconstruir esto, sacarlo de un pantano. Levantemos esto. Y lo hacen. Noté que estabas a cargo de cross country. Creo que una de las cosas más inspiradoras que he visto fue cuando Kenneth Rock se cayó. Se cayó completamente en una carrera de obstáculos. Fue simplemente increíble. Se levantó y de hecho ganó la carrera. Es tan inspirador verlo, saber que es posible regresar. Y mucho del Evangelio es restaurador, es regresar y ser reconstruido a través del Evangelio del Salvador. Así que me encanta lo que estás diciendo aquí. Increíble, sin precedentes. Escuchas a los comentaristas hablando de eso. Nunca habían visto algo así. Hablando con Kenneth después, lo que es realmente fascinante e importante de esa historia es que él de alguna manera había practicado eso. No creo que se haya caído físicamente en los entrenamientos, pero si había pensado antes en la práctica, ¿qué pasaría si me caigo? ¿Cuál sería mi plan de juego? ¿Qué haría yo? Él tenía un plan de juego por si se caía. Cuando sucedió, activó el modo de nuevo plan de juego, no perdió mucho tiempo preocupándose por lo que pudo haber sido, simplemente dijo, está bien, y se metió en ese nuevo plan de juego y fue avanzando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y antes de que te dieras cuenta, ya estaba al frente del grupo, ganando. Admiro muchísimo a Kenneth. Eso fue en el Campeonato de Estados Unidos. Pude verlo competir en las Olimpiadas en París. El verano pasado, lo cual fue una oportunidad increíble de estar ahí y apoyarlo. Y su esposa estaba ahí, su familia estaba ahí. De manera similar, en esa carrera, no se cayó, pero tiene una habilidad especial para hacer un gran regreso al final. Hace que todo sea muy emocionante. Cuando ganó esa medalla de plata, no sé si alguna vez he experimentado algo así, estar en un estadio internacional, literalmente viendo a los mejores atletas del planeta. Y ahí está Kenneth Rocks, un misionero retornado, de BYU, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cosas buenas que han surgido de esa carrera. Me encanta cómo usa esa experiencia para difundir la luz del Evangelio de Jesucristo. Nuestros estudiantes atletas jóvenes extraordinarios. Él es uno de los mejores. Si alguien no sabe a qué referimos, pueden ir a YouTube. Pondremos un enlace en las notas del programa. El video se llama Falling is Part of the Process. Just Get Up. Y por supuesto, también hay muchos otros videos sobre el tema. No sé si el hermano Rock se escucha, pero vaya. Sí. Wow. Me recuerda un poco a un incendio forestal, lo que sufrieron los santos en Missouri, cuando los despojan de absolutamente todo lo que poseen. Como dijiste, Liz, la gente está abandonando, dejando la fe. Ahí están, este bosque quemado. Aquí comienza este crecimiento, solo un poquito de crecimiento. Y muy pronto, con el tiempo, se eleva y es hermoso. El rebrote después de un incendio forestal, si alguna vez lo han visto, es precioso. Como el fénix que resurge de las cenizas. Es bastante increíble ver. Estudiamos secciones anteriores de doctrina y convenios, y teníamos como 2 días entre secciones. Esto, entre las secciones 123 y 124, han pasado 2 años. Para los que les interesen, vengan a nuestra serie Voces de la Restauración con Dr. Garrett Dirkmath.
Él completará lo que sucede entre la cárcel de Liberty y Naboo, porque hay mucho que sucede en 2 años que llevaría mucho tiempo en cubrir todo lo que pasa. Puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube o donde escuches tus podcasts. Me encanta esa idea de reconstruir. Y una de las charlas más divertidas, entretenidas y poderosas que he escuchado de mi amigo Henke fue sobre el tabernáculo de Provo, como básicamente se quemó desde adentro hacia afuera y, como un fénix, fue reconstruido. Es una historia que te deja con la boca abierta. Es hermosa. Me alegra tanto que lo hayan hecho porque tuve una experiencia sentado ahí una vez que nunca olvidaré. Estamos viendo que esa metáfora se está manifestando aquí. No sé si esto es importante o no, pero para mí lo fue como, siempre pensé que Naboo era pantanoso porque estaba justo al lado del río Mississippi. Lo que no sabía es que en realidad había manantiales ahí que lo hacían pantanoso. Pero eso hacía que el drenaje fuera fácil si simplemente cavabas una zanja para drenar el pantano porque simplemente se drenaría directo al río Mississippi. Algunas de esas zanjas todavía están ahí. Creo que todavía se pueden ver restos de algunos de esos drenajes. Así que tomaron lo que tenían. Tomaron ese pantano y lo convirtieron en algo hermoso. Es solo parte de otra historia hermosa. Liz, ¿qué quieres hacer ahora? De hecho, empecemos en el versículo 1. Siempre es un buen lugar donde empezar. Sí, siempre es un buen lugar para empezar. La línea de salida. John, ¿estarías dispuesto a leer los versículos 1 y 2? Con gusto. Entonces estamos en la sección 124, versículos 1 y 2. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo José Smith, estoy bien complacido con la ofrenda y los reconocimientos que has hecho, porque para este fin te he levantado, para manifestar mi sabiduría por medio de las cosas débiles de la piedra. Tus oraciones son aceptadas delante de mí, y como respuesta te digo que ahora eres llamado para hacer inmediatamente una proclamación solemne de mi evangelio y de esta estaca que he asentado para ser una piedra angular de Sión, la cual ha de ser bruñida con la exquisitez que es a semejanza de un palacio. Me encanta que el Señor reconozca a José aquí, le dé ese refuerzo positivo, diciéndole que está complacido con él, que va por el camino correcto. Tus oraciones son aceptadas. Me encanta esa parte al final del versículo 1, donde dice, para que yo pueda mostrar mi sabiduría a través de las cosas débiles de la piedra. Es como, ¿eso es un cumplido ambiguo o qué? Sí. Cuando piensas en José, la humildad realmente era una de sus fortalezas increíbles. El hecho de que él sabía que dependía del Señor significaba que era enseñable y que el Señor podía confiar en él, para cumplir con lo que se le pedía. La humildad era una fortaleza increíble. Que lo llamaran débil, no creo que le hubiera molestado a José en absoluto, porque él lo reconocería. A veces no definimos la humildad de la manera correcta. A veces puede haber una humildad falsa. Todos tenemos fortalezas que hemos cultivado con el tiempo. Todos tenemos dones espirituales con los que Dios nos ha dotado. No reconocerlos o descartarlos, en realidad creo que es ofensivo para Dios. No se trata de que si alguien te da un cumplido o te dice, eres muy bueno en esto. No se trata de rechazarlo diciendo, no, no lo soy, o no, eso no es cierto. Porque, en realidad, creo que eso puede ofender a Dios. Sino, es de reconocer de dónde vienen esos dones. Y es reconocer que vienen de Dios, dándole a Él el crédito por los dones espirituales, las fortalezas que trabajamos para cultivar. En el sitio web de la Iglesia, si buscas humildad, dice, ser humilde es reconocer con gratitud nuestra dependencia del Señor, entender que necesitamos constantemente su apoyo. La humildad es reconocer que nuestros talentos y habilidades son dones de Dios. No es una señal de debilidad, timidez o miedo. Es una indicación de que sabemos dónde está nuestra verdadera fortaleza. Podemos ser humildes y sin miedo al mismo tiempo. Podemos ser humildes y valientes al mismo tiempo. Cuando leo eso sobre la humildad, pienso en José Smith. Pienso en su increíble humildad. Es por esa humildad que, aunque lo llamen débil, en realidad, yo creo que es humilde. Eso significa que el Señor puede usarlo. ¿Te imaginas publicar esto? Me gusta como dijiste que es un cumplido ambiguo. Casi es como el Señor estuviera diciendo, mira, te elegí para que todos supieran que fui yo. Busqué alrededor para encontrar al único tipo. Todos pensaban, ni de broma. Todos lo sabrán. Ese es el tipo que elegí. Es como lo de Naboo, ¿verdad? Voy a encontrar el único lugar donde nadie quiere vivir. Un pantano que nadie quiere. Y vamos a hacer que eso sea hermoso. Así que el hecho de que publiques esto, eso te dice algo sobre él. Esto comienza con, te elegí porque eres el único que nadie pensó que podría hacer esto. Y mírate.
Lo estás logrando y tus oraciones son aceptadas. A veces recibimos esta imagen de José Smith de sus críticos, que él es este dictador sabelotodo. John no empezó así. Creo que la primera revelación es la sección 3, donde el Señor dice casi lo mismo. Sí, Tienes mucho de qué arrepentirte. Tienes toda la razón. Dice algo sobre José Smith aquí en este versículo. Me recuerda a la primera reunión que tuve como miembro del Consejo Asesor General de Mujeres Jóvenes. En la época de mi llamamiento, se llamaba la Junta. La presidenta Bonnie Corden nos reunió y nos dio un consejo que nunca voy a olvidar. Ella dijo, saben, todas han sido llamadas por un propósito específico en este momento y la forma en que han vivido sus vidas hasta ahora. Todas ustedes están bien preparadas, han tenido experiencias interesantes, tienen relaciones, ideas y opiniones, muchas cosas realmente buenas que les van a ayudar en este llamamiento. Ella dijo, quiero animarlas a que tomen su educación, sus experiencias, sus ideas, sus opiniones, las pongan en una caja, le pongan un moño y la coloquen en un estante. Y quiero que se abran a la revelación que van a recibir en este llamamiento. Ella dijo, a veces esa revelación que recibes del Espíritu Santo te dirá que en realidad tomes la caja del estante, la abras y saques una idea, saques una experiencia que hayas tenido, saques algo de tu educación, saques una opinión, lo que sea. Pero a veces la revelación que recibes no tendrá nada que ver con lo que está en la caja. Si te enfocas demasiado en lo que hay en la caja, en tus propias ideas, tus propias experiencias, tu propia educación, entonces puedes perderte de la otra revelación. Pero si te enfocas en recibir la revelación, nunca te vas a perder cuando el Señor necesite que saques algo de la caja y lo compartas. Creo que ese es un consejo muy sabio. Y aquí con José, que de nuevo es tan receptivo a lo que sea que se necesite hacer. Y en cierto modo, quizás su falta de educación es una fortaleza, porque no solo está volviendo a lo que ya sabe, pensando que lo sabe todo. Él depende completamente del Señor. A veces, cuando hemos tenido oportunidades de educación o hemos vivido muchas experiencias únicas en nuestra vida, tal vez tendemos a depender de eso y no estamos abiertos a la revelación que podríamos recibir, que incluso podría ir en contra de algo que coincida con la educación que recibimos. Necesitamos enfocarnos en esa revelación, enfocarnos en lo que escuchamos del Espíritu Santo. Recuerdo cuando el presidente Hinckley hablaba del joven José Smith. Él decía, la mente despejada de un niño. Que el Señor quería esto, porque nosotros adultos tenemos la mente saturada. estoy pensando en todos los momentos en el libro de Mormón donde dice, no hice esto a la manera de los hombres, lo hice en la manera a que Dios me mostró. Fue como, oh, eso fue diferente de lo que yo habría hecho. Me gusta lo que dijiste, Liz, el presidente Gordon diciendo, se ha abierto a la manera en que el Señor quiere que se haga. Tal vez a veces uses tu experiencia, pero a veces el Señor puede tener una manera diferente. Me gusta eso. Al estudiar estas secciones, José Smith cambia después de la cárcel de Liberty. Alex Paub lo dijo en esta manera. Dijo, entre 1820 y 1830 era un poco tímido. De 1830 a 1840 es valiente. Luego dijo que después de su estancia en la cárcel de Liberty, de 1840 a 1844, no tenía miedo. Mientras leo esto, esta proclamación, él escribe, será hecha a los reyes del mundo. En serio. Al presidente electo de los Estados Unidos, a los gobernadores de gran espíritu de la nación. Quiero decir que eso es no tener miedo. Estos son a quienes estoy escribiendo. Me encanta eso. Se le pide a José que escriba una proclamación. Cuando pensamos en proclamaciones al mundo, la Iglesia ha hecho 6 proclamaciones al mundo en su historia, al menos según Deseret News. La primera proclamación fue una proclamación de la primera presidencia a los santos esparcidos el 15 de enero de 1841, es decir, muy cerca del tiempo en que se recibió esta revelación. La segunda fue la proclamación de los 12 apóstoles emitida el 6 de abril de 1845. Esa es la que le vino como resultado a José, aunque vino después de que él falleciera, y fue escrita por Parley P. Pratt. La tercera proclamación fue dada en 1865. La cuarta proclamación fue dada el 6 de abril de 1980. Wow, no sabía de todas estas. La sexta proclamación, con la que espero que estemos muy familiarizados, es la proclamación sobre la familia al mundo, que se dio en 1995. Y luego la proclamación más reciente al mundo, la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación bicentenaria al mundo, que fue dada el 5 de abril de 2020 por el presidente Nelson. Estas proclamaciones oficiales al mundo, es interesante pensar que solo ha habido esa cantidad. Ha habido 3 en mi vida, 2 que realmente han sido parte de mi vida como adulto,
que realmente han ayudado a formar mi testimonio del Evangelio restaurado de Jesucristo. Volviendo a cuando se le pidió a José que hiciera esta proclamación, en el versículo 4 dice cómo se le pide que la dé. Dice, que sea escrita con espíritu de mansedumbre y por el poder del Espíritu Santo, que estará en ti en el momento de escribirla. Porque te será dado por el Espíritu Santo conocer mi voluntad respecto a esos reyes y autoridades, incluso lo que les acontecerá en el tiempo venidero. Hablamos un poco sobre la humildad y ahora estamos hablando sobre la mansedumbre. Esa es una palabra sobre la que el Elder Bednar ha dado una enseñanza interesante. Él dio un excelente discurso en abril de 2018 titulado Manso y humilde de corazón. Él dice que la mansedumbre es un atributo verdaderamente definitorio del Redentor y se distingue por una respuesta justa y apropiada, una sumisión voluntaria y un fuerte y constante autocontrol. Al pensar en eso y en que a José se le mandó dar esta proclamación con un espíritu de mansedumbre, una respuesta justa, sumisión voluntaria y un fuerte autocontrol, creo que eso nos enseña mucho. José, que era muy humilde y devoto, también recibió del Señor la instrucción de hacerlo según el Espíritu Santo, no lo que él quisiera, no necesariamente lo que él pensara, sino estar completamente abierto al Espíritu Santo al dar esa importante proclamación. Aunque no se dio hasta después de que él falleció, piensas entonces en el resultado de esa proclamación, que fue reafirmada por el presidente Benson años después. Así que en octubre de 1975, él era el presidente del Consejo de los 12 Apóstoles. Dio un discurso en la conferencia general titulado Un mensaje para el mundo. Citó de esta proclamación que escribió Parley P. Pratt. Quiero leer solo un poquito. Es algo bastante interesante. En el espíritu de esta dirección divina, el 6º día de abril de 1845, y poco después de que el profeta José Smith y su hermano Hiram hubieran mezclado su sangre con la de otros mártires de la verdadera religión, el Consejo de los 12 hizo tal proclamación. La dirigen a todos los reyes del mundo, al presidente de los Estados Unidos de América, a los gobernadores de los diferentes estados y a los gobernantes y pueblos de todas las naciones. El presidente Benson luego continúa citando de la proclamación, solo leeré un poco, y a los gobernantes y pueblos de todas las naciones. Y en ella dijeron, sabed que el reino de Dios ha llegado, y ha sido predicho por profetas antiguos y pedido en oración en todas las épocas. Incluso ese reino que llenará toda la tierra y que permanecerá para siempre, y luego sigue y sigue y sigue, realmente es fabuloso. Ánimo a cualquiera que quiera estudiar ese discurso de la conferencia general del presidente Benson. Pero luego continúa, y después de citar mucho de esa proclamación, dice, me parece apropiado y correcto que reafirmemos las grandes verdades pronunciadas en esta declaración, y que las proclamemos de nuevo al mundo. Luego el presidente Benson continúa, y reafirma con sus propias palabras esa misma verdad. Solo quiero leer una parte de eso. Él ha declarado nuevamente que la veracidad del Evangelio restaurado de Jesucristo ha vuelto a la tierra y dice, por lo tanto, como humildes siervos del Señor, hacemos un llamado a los líderes de las naciones para que se humillen ante Dios, busquen su inspiración y guía. Hacemos un llamado tanto a gobernantes como a pueblos para que se arrepientan de sus malos caminos, se vuelvan al Señor, busquen su perdón y se unan con humildad a su reino. No hay otro camino. Este es otra vez un momento en nuestro programa donde estoy completamente ignorante de algo. Y un poco avergonzado. Sí. He hecho esto por mucho tiempo y nunca había oído hablar de esto ni lo había leído, pero ahora mismo estoy viendo una parte de ello. Escucha esto. Él está hablando a los reyes y gobernantes del pueblo. No solo se les exige arrepentirse y obedecer el Evangelio y así convertirse en miembros del reino de Dios, sino que también se les ordena. En el nombre de Jesucristo, pongan su plata y su oro, sus barcos, sus buques de vapor, sus trenes, sus caballos, sus carros, camellos, mulas y camadas en uso activo para cumplir estos propósitos. John normalmente lo llamas audaz. Sí. ¿Quiénes son estas personas? Este pequeño grupo al lado del Mississippi que están haciendo una proclamación a los reyes y al presidente electo, y nobles gobernadores. Bueno, ok, todos, oigan. Wow. Incluso tan temprano. Sí. Liz, mientras nos mostrabas esto, me concentré en lo que nos mostraste. Que se escriba con espíritu de mansedumbre. Y me pregunto si el Señor le está recordando esto a José y al resto de los santos, que si van a escribirle a estos líderes del gobierno, este gobierno, hasta ahora, no les ha ayudado en nada. Fueron expulsados de su propia propiedad. Ustedes la pagaron. Los echaron a punta de pistola y el gobierno hizo nada. Y es por lo que creen. Así que el Señor dice,
No vayamos contra ellos con insultos. Sé que José tiene la tendencia de hacer esto. Sé que Parley también lo hace. Quizá Brigham también. Así que tal vez controla tus emociones cuando se trata de esto. Me gusta lo que Liz citó sobre la humildad. ¿Era humildad en el diccionario bíblico? ¿Qué decía? Puede ser humilde y sin miedo. Puede ser humilde y valientes al mismo tiempo. Me encanta eso. Pensando en esta proclamación, ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? Tengo una sobrina y un sobrino que están sirviendo misiones en este momento. Y yo no serví una misión de tiempo completo. Recibir sus correos electrónicos semanales y saber de ellos es una experiencia bonita. Nunca he casado ni tengo hijos. Así que realmente vivo mi vida a través de mis sobrinas y sobrinos. Esta es mi sobrina mayor y mi sobrino mayor, así que siento como si hubiera perdido a mi primogénito de alguna manera, teniéndolos lejos en estos lugares. Recientemente le pregunté a mi sobrina Eva, que está sirviendo en la misión de Enro Norte, de habla hispana, le dije que estaba estudiando la sección 124. Le pregunté qué significa para ella proclamar el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio restaurado de Jesucristo. Quiero leer lo que ella me respondió. Para mí, esta oportunidad de servir a tiempo completo y dedicarlo todo al Salvador es un regalo invaluable. El tiempo pasa volando, y este es el único momento en mi vida en el que estaré completamente enfocada y dedicada a servir al Señor y recoger a Israel. En cada interacción, cada palabra que digo, cada sonrisa a un desconocido, me esfuerzo por ser una discípula de Cristo y acercar a otros a Él. Mi propósito como misionera es invitar a otros a venir a Cristo, ayudándoles a recibir el Evangelio restaurado, mediante la fe en el Señor Jesucristo y su expiación. El bautismo, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Luego ella continúa diciendo, en la misión Colorado de Enro Norte, unimos nuestro entusiasmo con la estabilidad y los esfuerzos amorosos de los miembros. Mi trabajo es invitar. Todos tienen su albedrío para aceptar o rechazar el Evangelio, pero yo puedo controlar mis esfuerzos al invitar a todos los que pueda y ayudarles a apoyarse en ejercer su fe y volverse a Cristo. Y leer eso de mi querida sobrina Eva, y pensar en todos los jóvenes adultos de la iglesia que están saliendo en números verdaderamente récord por todo el mundo para proclamar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio restaurado de Jesucristo. Simplemente me inspira muchísimo. John, hablaste antes sobre cómo esta pequeña iglesia dice, vamos a hacer esta proclamación y la audacia que eso implica. En cierto modo, es como la audacia de estos jóvenes de 18, 19, 20 años también, al salir como representantes de Jesucristo y proclamar que el Evangelio ha sido restaurado en la tierra. Me encanta que estos jóvenes salgan y den todo de sí y proclamen lo que el Evangelio de Jesucristo significa para ellos. Creo que también lo hacen con mansedumbre y humildad. A todos nosotros, como discípulos de Jesucristo, se nos ha pedido proclamar el Evangelio. Me encanta cómo el Elder Uchtdorf nos animó a hacerlo de maneras normales y naturales, trabajando en el atletismo universitario. A lo largo de los años, han surgido algunas oportunidades muy buenas para hacer eso. Veo que nuestros estudiantes atletas lo hacen. El hecho de que no competimos los domingos ha brindado formas normales y naturales de hablar sobre el día de reposo. Hace algunos años, nuestro equipo de fútbol llegó a la College Cup. El calendario de la NCAA indicaba que el partido de campeonato se jugaría el domingo. Cuando ganamos nuestro partido de semifinal, la NCAA de hecho tiene una política especial para nosotros que dice si uno de nuestros equipos llega a ese campeonato, moverían ese partido al lunes. Eso sucedió, lo cual fue bastante inusual. Así que el domingo, como equipo, y yo pude estar con ellos, pudimos asistir a la iglesia y participar con un barrio local en el norte de California. Esa oportunidad de adorar juntos en el día de reposo, de ni siquiera practicar en preparación para el partido de campeonato al día siguiente. Pero esa oportunidad de renovar nuestros convenios y luego la oportunidad de proclamar, a través de cómo pasamos nuestro tiempo ese día, nuestra creencia en el día de reposo, de poder responder preguntas que la gente tenía sobre por qué es tan importante para nosotros. Somos la única escuela en la división y de atletismo que no compite los domingos. Esas oportunidades que tienen nuestros estudiantes atletas como equipos, pero también individualmente, como departamento atlético, estamos trabajando muy duro para usar la plataforma que se nos ha dado para proclamar el Evangelio restaurado de Jesucristo, para darles a nuestros atletas la oportunidad de proclamarlo. En las redes sociales, durante los días festivos, en el día de reposo, invitamos a nuestros estudiantes atletas a compartir sus pensamientos sobre el Evangelio de Jesucristo y a compartir sus experiencias de sus misiones. Ha habido oportunidades realmente geniales para nuestros estudiantes atletas. Voy a compartir una. Tuvimos a algunos estudiantes atletas que representaron a BYU en una conferencia de liderazgo de la Big 12.
Así que había estudiantes atletas de todas las escuelas de la Big 12. Nuestros estudiantes atletas recibieron muchas preguntas sobre su religión. La conferencia se llevó a cabo un domingo, y nuestros estudiantes atletas pidieron si podían ausentarse una hora para ir a la iglesia o tomar la Santa Cena, lo que generó muchas preguntas muy sinceras de personas de las otras escuelas. Y luego, un estudiante atleta incluso preguntó si podía asistir con nuestros estudiantes atletas, así que fue a la iglesia. Eso es algo normal y natural. No buscan hacer un gran alboroto, solo están diciendo, oye, el domingo me gusta ir y participar de la Santa Cena. ¿Podría ausentarme un rato para ir a hacer esto? Fueron recibidos con mucho respeto y con preguntas muy sinceras, y entonces tuvieron la oportunidad de compartir sus creencias. Actualmente, formo parte del Comité de Baloncesto Femenino de la NCAA, que es un comité de 12 administradores deportivos de todo el país. El año pasado, durante March Madness, estuvimos de viaje prácticamente todo ese mes. Terminamos las elecciones. Elegimos llegan al torneo de la NCAA. Pasamos directamente enviados a sede supervisar torneo. Tienes unos días libres, pero estás de viaje 4 semanas seguidas. Sabía que habría algunas responsabilidades que caerían en domingo. Mi familia siempre ha sentido muy fuerte, desde que era niña, que siempre asistimos a la iglesia los domingos. No importa dónde estemos en el mundo. Si estamos de vacaciones, tomamos la Santa Cena. Eso ha sido una prioridad desde que era muy joven. De verdad, en su mayoría, incluso cuando viajo mucho por trabajo u otras cosas, he podido lograrlo. Pero estaba un poco nerviosa por esta asignación, por estar fuera tantas semanas seguidas donde realmente no tengo mucho control sobre mi horario. Estaba en Indianápolis trabajando en las elecciones. Así que te encierran en una sala de un hotel durante una semana con el comité y vas revisando todos los datos, viendo partidos y decidiendo quién iba a llegar al torneo de la NCAA. Es un proceso bastante intenso. Hay una mujer en el comité que es católica. Ella ha estado en el comité varios años. Ella y yo hemos tenido buenas conversaciones durante el año. Temprano en la semana, estábamos comiendo juntos. Sentí el impulso de preguntarle, oye, cuéntame, ¿cómo adoras en el mes de marzo? ¿Cómo es eso para ti, cuando estamos en estas asignaciones durante un mes, y realmente no estamos en casa y es como 24/7? ¿Cómo es la adoración para ti? Ella habló sobre lo importante que es para ella asistir siempre a misa. Ella busca la manera de ver si puede asistir a misa donde sea que la asignen. Y habla con quien tenga que hablar para ver si puede escaparse un rato para ir a misa. Y ella simplemente dijo, ¿y tú? ¿Cómo será para ti? Y le dije, bueno, por esa misma razón, le pregunté. Estoy tratando de averiguar cómo podría ser eso para mí. Le dije, este próximo domingo, vamos a continuar con algunas de estas responsabilidades. No había una reunión sacramental local lo suficientemente cerca de mí como para sentir que podría llegar a tiempo y regresar. Tuvimos esta conversación, le expliqué, pude mostrarle la aplicación donde buscar una iglesia, le expliqué que encontré a un obispo local y le envié un mensaje de texto. Y ella dijo, ¿le enviaste un mensaje de texto a un obispo? Le dije, nuestros obispos se vean un poco diferentes a los tuyos. Y un amable obispo de Indianápolis estaba dispuesto a hacer arreglos para que yo pudiera participar de la Santa Cena, lo cual fue una experiencia realmente agradable. De hecho, los hombres que bendijeron el sacramento por mí, uno de ellos era un nuevo converso, y era la primera vez que bendecía el sacramento. ¡Wow! Así que fue una experiencia realmente genial. Y luego un miembro del obispado dijo después, gracias por preguntar. Eso le dio a este hermano la oportunidad de bendecir el sacramento por primera vez. Fue una ocasión privada. Regresé a las reuniones. Mi amiga me dijo, oye, ¿pudiste tomar la Santa Cena? Le dije que sí. Y le conté un poco sobre la experiencia. Eso nos unió de una manera especial al compartir una fe que es tan importante para nosotras y abrió otras conversaciones, de nuevo, de formas muy normales y naturales. Aunque yo no soy misionera de tiempo completo, ni profeta, vidente o reveladora, ni alguien a quien se le pida proclamar cosas en nombre de la Iglesia, en mi vida cotidiana puedo proclamar el Evangelio restaurado de Jesucristo. Puedo encontrar formas normales y naturales de conectar con personas. Lo que he notado en mi servicio en la NCAA es que mientras más lejos estoy de Utah, menos familiarizaba a la gente con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y cuanto más intrigados están, hay muchas cosas realmente intrigantes sobre nuestra Iglesia y sobre nuestras creencias. He tenido algunas conversaciones muy significativas con personas en las que he podido expresar mis creencias en un espíritu y en un espacio de respeto, y he podido proclamar a otros el Evangelio restaurado de Jesucristo. Y eso es algo que creo que todos podemos hacer en nuestra vida diaria. ¡Wow! ¡Qué historia más fantástica! Estoy contigo presidiendo ese comité. Probablemente habrá más oportunidades. Todos preguntarán, ¿quién es nuestro líder intrépido aquí? Me imagino que tendrán muchas preguntas para ti. Apuesto a que esta es una chica que conoces, Liz, o al menos la has conocida, Ella Pop.
¿Recuerdan ustedes cuando la presidenta Corden estaba hablando en la conferencia general y mencionó que Ala Pope recibió su llamamiento misional? Ella decidió abrir su llamamiento misional frente a sus compañeras de equipo de los Bobcats de la Universidad de Ohio. Ninguna de ellas es miembro de la iglesia. La presidenta Corden dijo que ellas casi no sabían nada sobre la iglesia de Jesucristo y no entendían su deseo de servir. Ella oró repetidamente para saber cómo explicar su llamamiento misional para que sus compañeras pudieran sentir el espíritu. ¿Su respuesta? Hice una presentación en PowerPoint, dijo ella, porque así de genial soy. En su presentación de PowerPoint, les habló sobre el potencial de servir en una de las más de 400 misiones. Tal vez tendría que aprender un idioma. Destacó a los miles de misioneros que ya están sirviendo. Terminó con una foto de El Salvador y un testimonio. Dijo, el baloncesto es una de las cosas más importantes en mi vida. Me mudé al otro lado del país. Dejé a mi familia para jugar para este entrenador y con este equipo. Las únicas dos cosas que son más importantes para mí que el baloncesto son mi fe y mi familia. Ella abre su llamamiento misional ahí con el equipo. Si no me equivoco, escuché a su papá, entrenador Mark Pope, conferencia. Este no era un equipo amigable con ella respecto a su fe. Su entrenador, Bob Bolden, que no es miembro, dijo, estamos emocionados y felices por ella. Sabíamos que esto era una posibilidad durante el reclutamiento y lo alentamos. Esto es muy importante para ella y queremos lo mejor. Sus pasiones. Qué valiente y natural es hacer algo así. Este es mi equipo. Esto es algo enorme para mí. ¿Por qué no los involucro en esto? Liz, creo que tienes razón en cuanto a los deportes. Hay oportunidades para compartir. Creo que tal vez lo llamas un foco deportivo. Tienes el foco deportivo sobre ti. Foco de atención. Eso está bien. En Estados Unidos, parece que el deporte es casi una religión. Que no supere nuestra religión. Tenemos que mantener esas prioridades en orden. Por eso, existe esta vía para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en los deportes de BYU. Realmente sentimos que formamos parte de la recogida de Israel a ambos lados del velo, cumpliendo nuestro papel dentro de la Universidad Brigham Young y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para promover la Iglesia de manera destacada. Para inspirar a otros a través de la excelencia competitiva, viviendo los valores enseñados por Jesucristo. Y como los deportes llegan a hogares donde tal vez alguien no abriría la puerta a unos misioneros, pero quizá prenden ESPN y ven un partido. Ven a BYU competir y escuchan sobre una misión que alguien sirvió o escuchan que alguien está casado, tiene un hijo y es padre a una edad joven. ¿Y por qué? ¿Y cómo es eso? Pueden aprender qué hace únicos a nuestros estudiantes atletas. Y aprender por qué tienen tantas otras cosas que les importan en su vida además de su deporte. En una etapa de su vida en la que la mayoría de los atletas están completamente enfocados en su deporte, y tal vez también en lo académico. Con nuestros estudiantes atletas, hay componente con su familia y su fe. Y tenemos estudiantes atletas con llamamientos. Sirven presidentas de la Sociedad de Socorro, corren en un equipo campeón nacional y sacan dieces. Es impresionante. Eso intriga a la gente, escuchar sobre estos estudiantes atletas y ver la luz en sus ojos. Quiero entender eso. Tuvimos a Noelle Pikes Pace. Ella habló sobre ese momento, como fue el momento de las Olimpiadas cuando ganó. Y ahí tenía puesto su medallón de mujeres jóvenes. Ion, Liz, no sé si alguno de ustedes leyó este artículo de Earnshaw hace una década y media. El nombre del hombre es Jason Sheridan. De él escribió Earnshaw. Jason Sheridan. Él es un exmarine y un patrullero del estado de Nueva York que se une a la iglesia porque su equipo favorito, los Miami Dolphins, seleccionó a John Beck en el draft de la NFL de 2007. Es un fanático de verdad y empieza a investigar. ¿Quién es este John Beck? John escucha el programa de vez en cuando. Hemos sabido de John un par de veces. Él dijo que no se unió a la iglesia por John Beck, que eso fue el detonante. Empezó a escuchar al presidente Hinckley, a ver BYU TV y obtuvo un ejemplar del Libro de Mormón. Él dice, cito, me absorbió esto como si fuera lo mejor que he leído en mi vida. Termina bautizándose. Es increíble. El impacto que puede tener nuestra influencia cuando damos lo mejor en deportes. La gente dice, ¿qué es eso? Quiero saber de qué se trata eso. Y entonces van y lo investigan por sí mismos. Y luego el Libro de Mormón hace lo suyo. Es poder. Temprano hoy, estaba escuchando la radio. Escuché la repetición de una parte de un devocional que Chad Lewis dio en BYU. Y sé que Chad es un colega tuyo. Liz también lo es. Algo similar.
Él también es director atlético asociado, y habló sobre compartir tu luz de las diferentes maneras en que los atletas pueden hacerlo. Y fue muy divertido escucharlo. Y recuerdo que habló sobre la oportunidad de ser comentarista del Super Bowl en chino. Y Chad Lewis dijo que su vocabulario era un vocabulario religioso, pero decía cosas como, doy testimonio de que Tom Brady lanza pases verdaderos. ¿Sabes? Así sonaba en chino. Fue un gran fragmento escuchar a Chad Lewis hablar de esa manera normal y natural en sus círculos. De cómo podía compartir en sus círculos cosas que significaban tanto para él. Chad es un embajador increíble de BYU y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De hecho, eso es parte de la misión de nuestro departamento atlético. Queremos ayudar a nuestros estudiantes atletas a convertirse en embajadores del bien. Chad es un gran ejemplo de uno de esos embajadores del bien que, en su esfera de influencia, ha ayudado a traer más luz a la Iglesia restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días al compartir su propia luz. Por cierto, John, ¿quién fue el que nos contó la historia sobre él? Estaba como en la televisión nacional y le dijeron, ¿puedes hablar mandarín? Sí, bueno, di algo. Y entonces, en la televisión nacional, recitó la sección 4 de Doctrina y Convenios. Déjame ver, una obra maravillosa aparecerá. Ese tipo tiene energía y alegría. Me encanta. Chad, es increíble. Liz, esto me encanta. Creo que a todos nuestros oyentes les emocionará saber que hay personas como tú y otros con ideas afines en BYU, que saben que esto es parte de nuestra misión, proclamar el Evangelio en este ámbito que tenemos. Eso empieza desde arriba. Brian Santiago, director, desde sus primeras conversaciones ha hablado sobre la importancia de eso. Que no solo nos alineamos con BYU y la Iglesia, sino que lo promovemos de manera destacada. Pero debemos ser excelentes. Dios se preocupa por nosotros y quiere que seamos grandiosos en todo aspecto, en nuestros dones. Eso incluye deportes, carreras profesionales y pasatiempos. Él puede usarnos de más maneras cuando somos excelentes en lo que hacemos. Nuestra esfera de influencia puede crecer. Podemos tener a los mejores estudiantes atletas del planeta Tierra. Que sean tan buenos y tan amables y que tengan testimonios del Evangelio. Pero si no competimos a un alto nivel para ganar, entonces el mundo no estará mirando. El mundo está mirando porque nuestros equipos están ganando, nuestros estudiantes atletas y entrenadores excepcionales. Eso ayuda a proporcionar la plataforma por la que nuestros estudiantes atletas y entrenadores tienen éxito. Nuestro conocimiento del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y realmente es así en muchas de nuestras áreas de especialidad. Si queremos proclamar el Evangelio usando esa área, más vale que seamos excelentes en esa área, sin importar cuál sea. Ese mensaje habla por sí mismo, especialmente en BYU, Liz, donde decidimos, oye, vamos a hacer las cosas diferente a la mayoría de las universidades. Más vale que funcione. Es como cuando Daniel dijo, no voy a comer la carne del rey. Lo voy a hacer de esta manera. Y funcionó. Es mejor. El mensaje no se ve bien. Nuestra ventaja competitiva es hacer las cosas diferente, alineados con profetas, videntes, reveladores y el liderazgo universitario. Competimos con los mejores, pero de forma diferente. Es genial ser parte de esto. Bueno, yo trabajo para BYU, igual que Liz. Y no quiero venir aquí diciendo que todo en BYU es perfecto, porque no lo somos. Son jóvenes y son maravillosos. Tengo una sobrina que es corredora de campo en la Universidad de Weber State, donde también hay buenos chicos. Deja que tu luz brille donde estés, porque eso será una plataforma para que tu luz brille. Brigham Young dijo una vez que es deber de un santo de Dios ganar toda la influencia que pueda, mientras esté en la tierra y la use para el bien. Como dices, John, donde sea que estés, sé excelente y deja que tu luz brille. Esa influencia crecerá. Cada uno de nosotros tiene una esfera de influencia. Para algunos de nosotros, esa esfera es nuestro hogar. Para otros, es nuestro vecindario. Para otros, es nuestro trabajo, la comunidad, las redes sociales, sea cual sea esa esfera. Pero, ¿cómo estamos dejando brillar nuestra luz dentro de nuestra esfera de influencia? Como esa historia que compartiste, de la hermana Pope abriendo su llamamiento misional en la Universidad de Ohio, donde sea que estés. Eso es una influencia para el bien. Esta conversación se inclina hacia BYU porque los tres trabajamos ahí. Y como tenemos a Liz aquí, obviamente vamos a hablar de su experiencia y de dónde trabaja. Pero hablamos de atletas y cualquier trabajo, en cualquier lugar, sin importar universidad o empleo. Tengo un cuñado, Derek Booth. Él es un agente del servicio secreto. Cuando él es excelente en su trabajo, los demás se dan cuenta y quieren saber, ¿qué hace los domingos?
¿Por qué no puede trabajar? Bueno, él es el obispo de su barrio. Maravilloso papel de un obispo. Me encanta la manera que tomaste esta proclamación. Nunca había escuchado esa cita de Brigham Young. Obtén toda la influencia que puedas y úsala. Liz, te hemos tenido aquí un buen rato y apenas vamos en el versículo 7. ¿Qué deberíamos hacer ahora? Bueno, no te preocupes. Solo hay como 140 versículos. Así que estaremos aquí por 5 o 6 horas. No, es broma. Me encantaría que habláramos sobre la casa de Nabú, una idea muy interesante. Vayamos al versículo 22. Hank, ¿estás dispuesto a leer los versículos 22 al 24? Hasta el 24, claro. Muy bien. Esto es Doctrina y Convenios 124, versículo 22. Que mi siervo George, y ese es George Miller del versículo 20, y mi siervo Lyman White, y mi siervo John Snyder y otros, construyan una casa en mi nombre, tal como mi siervo José les mostrará en el lugar que él también les mostrará. Y será una casa de hospedaje, una casa donde los forasteros puedan venir de lejos para alojarse allí. Que sea una buena casa, digna de aceptación, para que el viajero cansado encuentre salud y seguridad. Contemple la palabra y la piedra angular para Sión. Esta casa será una morada saludable, si se edifica en mi nombre. Y si el gobernador designado no permite contaminación, será santa, porque el Señor no habitará. Me encanta. Vamos a construir un hotel. Así que vamos a construir un hotel en Nabú para el viajero cansado. Lo que me llama la atención de esto, y vamos a hablar un poco más adelante sobre el templo, es que al Señor le importan las moradas. La gente ha estado construyendo sus propias casas aquí. El Señor dice, construyan una casa, un templo, un lugar donde los visitantes puedan quedarse. Al Señor le importa que las personas tengan un lugar donde puedan descansar, estar seguras, buscar refugio. No se trata solo de nosotros, también de los demás. Mi mamá, cuando yo crecía, dio una lección fabulosa en la noche de hogar sobre cómo crear una ventaja de local en casa. Sabía que nos gustaban los deportes. Siguió. ¿Qué significa eso en los deportes? ¿Tener una ventaja de local o de campo en casa? Estás jugando en un lugar que se siente familiar o cómodo, donde te sientes bienvenido, donde sientes que la gente está de tu lado, que te animan y te apoyan. En los deportes, eso es algo real, esa ventaja de jugar en casa o en tu propio campo. ¿Cómo construimos eso en nuestros propios hogares? Aquí en la Casa Nabú, tener un lugar donde los visitantes, los viajeros cansados, puedan venir y sentirse como en casa, que están seguros, que son bienvenidos, que pueden contemplar las cosas importantes del mundo en un lugar donde pueden ser atendidos. Hermoso pensar que fue lo suficientemente importante para el Señor como para que se pusiera trabajo y esfuerzo en construir la Casa Nabú además del templo. Hasta el final, cuando parecía que no podrían completar ambos, el enfoque se dirigió al templo. Pero se le dio la misma importancia a ambas moradas. No todos los visitantes que vienen hoy a Salt Lake City pueden entrar al templo. ¿Pero podemos tener un lugar para ellos donde se sientan como en casa? El templo requiere o recomienda ciertas cosas, pero ellos pueden venir, pueden sentirse seguros, como dijiste. Es una idea realmente interesante. Encontré una declaración de José Smith donde él dijo que es importante que se termine la Casa Nabú, para que tengamos un lugar donde recibir a los de la tierra y enseñarles la verdad. Compartir de qué se trata nuestro. Esto se siente como una sección de cómo ganar amigos. Cuando la gente visita Nabú, tener un lugar maravilloso para que vengan y se sienten, pueden reflexionar sobre los mensajes que reciben. Piensas en el viajero cansado. Puede que las personas estén cansadas espiritualmente y encuentren salud y seguridad con los santos. Eso me gusta mucho. Liz, sé que hemos hablado mucho de BYU, pero somos un buen equipo para jugar. Cuando la gente viene al campus, los tratan muy bien. Queremos ganarles, pero tratarlos realmente bien. Nos enorgullece mucho ser muy hospitalarios y realmente queremos sacar la alfombra roja para todos nuestros visitantes. Que vean de qué se trata lo nuestro. Cosas pequeñas como en un partido de fútbol americano, donde nuestra asociación de exalumnos reparte helado a los aficionados visitantes entre el primer y segundo cuarto, hasta abrir nuestros recintos para que la gente haga recorridos. Hay bromas sobre la cantidad de dulces en nuestros partidos, el Cougar Tail, el Mint Brownie. Pero la gente intrigada por esas cosas porque no conseguirá una taza de café y no vendemos alcohol en nuestros partidos, pero tenemos estas otras opciones.
Sentimos fuertemente que BYU sea un lugar donde la gente venga y sepa que su humanidad va a ser respetada. Incluso en cómo tratamos a la competencia, a sus aficionados. Queremos que sea un lugar donde todos podamos disfrutar de una buena competencia y ser amigos después. Sí. Y sé que BYU TV incluso hace una película, creo, sobre alguien de la universidad rival, un exalumno famoso, un atleta o alguien especial y luego hacen una película para honrarles y respetarles. En ese mismo sentido, cuando jugamos fuera de casa, organizamos proyectos de servicio para que los exalumnos de BYU ayuden a las comunidades que vamos a visitar, tratando de ser buenos miembros de la comunidad al entrar y ayudar a construir esa comunidad también. Así que hay cosas como esas que nos hacen destacar y ser diferentes. También pienso en nuestra oportunidad, y yo vivo en Utah, pero con la jornada de puertas abiertas del templo de Salt Lake City que se avecina. La iglesia está haciendo grandes esfuerzos para pensar en cómo dar la bienvenida al mundo durante 6 meses de puertas abiertas en el templo de Salt Lake. Aunque no sé si hay planes de construir hoteles necesariamente, sí hay muchos planes con los centros de visitantes, que se están considerando, queriendo ser un lugar donde, cuando el mundo venga y tenga la oportunidad de recorrer ese templo antes de que sea dedicado, pueda aprender y reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, sentirse bienvenido, sentirse seguro y poder aprender más sobre lo que hacemos en la casa del Señor. Ya sea que vivamos cerca de Salt Lake City o no, ¿qué estamos haciendo para crear ese sentimiento de hospitalidad para quienes nos visitan? Decimos, visitantes bienvenidos, en nuestros edificios. Es una cosa ponerlo en un letrero. Es otra cosa que la gente lo sienta cuando entra a nuestras capillas. Eso no es solo para los visitantes. Eso es para nuestros propios miembros de la congregación. Decimos que todos son bienvenidos. ¿Qué estamos haciendo cuando la gente entra para realmente vivirlo y no solo decirlo? Lo interesante es que parece que mucha gente va a venir a Naboo. Podrías pensar, bueno, no fue así. Matan a José Smith y los santos se van a Salt Lake. Pero si retrocedes y tienes una perspectiva más amplia, ¿cuánta gente visita Naboo ahora? Allí son bien recibidos. El Señor tiene un plan a largo plazo aquí cuando dice, llevemos al viajero cansado a Naboo. La siguiente sección trata sobre construir una casa para el Señor. Al final del versículo 27 dice, y edifica una casa a mi nombre para que el Altísimo mora allí. Luego, en el 28, porque no se ha hallado un lugar en la tierra donde Él pueda venir y restaurar lo que se les había perdido. Continúa, hablaremos sobre los bautismos por los muertos, y estas ordenanzas superiores que fueron reveladas. El templo de Naboo iba a ser diferente al de Kirtland en lo que sucedería allí. Liz y John no creen que estarían pensando. Bueno, hagámoslo de nuevo. Construimos en Decandence. Terminamos uno en Kirtland, en Fawast empezamos de nuevo. El Señor dice, hagámoslo otra vez. Esto es muy importante para Él. Quizás esté adelantando, pero cuando caminas por el sendero de la esperanza, el camino que lleva al río Mississippi al salir de Naboo, pienso en ellos regresando y viendo templo. Una increíble cantidad de sacrificio para construir eso y tener que alejarse de ello. Tuvieron que abandonar Kirtland. Ahora están aquí. Lo intentaron en el extremo oeste. ¡Wow! Hagámoslo de nuevo. Hace que mi prueba parezca un poco más fácil cuando pienso en construir cosas y alejarme de ellas. John, ¿te importaría leer el versículo 40? Sí. Sección 124, versículo 40. Y de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo. Esto, nuevamente, es un poco diferente del templo de Kirtland. Se revelan estas ordenanzas, incluyendo los bautismos por los muertos. El Señor en realidad les dio un periodo de tiempo en el que era aceptable hacer bautismos por los muertos fuera del templo, un tiempo temporal. Pero luego dijo que había asignado un tiempo en el que necesitaban edificar el templo, que es ahí donde esos bautismos por nuestros antepasados deben realizarse. La idea de oportunidades para que nuestros antepasados fallecidos puedan aceptar las ordenanzas. La idea de que podemos servir como representantes es una de esas doctrinas tiernas, una que he descubierto que ha abierto conversaciones muy interesantes con personas que no comparten nuestra fe. A principios de este verano, estuve en Filadelfia para reuniones con el Comité de Baloncesto Femenino de la NCAA. Nunca había estado en Filadelfia. Cuando llegué, el hotel estaba literalmente al otro lado de la calle del templo.
Busqué el horario para ver y me di cuenta de que podría hacer una sesión en el templo mientras estuviera allí. Y tenía una amiga que venía desde Nueva York para verme, así que iba a hacer algo genial. Pasamos frente al templo, y dije, a su derecha está un templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y voy a participar en una sesión ahí mañana en la noche con una amiga. Uno de los miembros del personal de la NCA dijo, eso es genial. Cuéntanos más sobre eso. ¿Qué significa participar en una sesión? ¿Qué haces? Fue uno de esos momentos donde me di cuenta de que estaba explicando algo en mi corazón, nunca verbalicé. Así que me encontré explicando, diciendo, los templos son casas del Señor. Hacemos convenios en el bautismo. Cuando somos mayores, podemos elegir hacer más convenios con Dios. Les conté que yo hice eso cuando tenía 25 años. Ahora, cada vez que regreso, puedo participar como representante para volver a participar en esas ordenanzas y hacer convenios en nombre de un antepasado fallecido. Abrí la aplicación de Family Tree y se las mostré. Hay una razón por la que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se preocupan por la historia familiar, porque creemos en dar esa oportunidad a todos los que han fallecido a aceptar esas ordenanzas. Les mostré el nombre de la persona por la que serviría al día siguiente, y les enseñé cómo estábamos conectados. Un miembro del comité se mostró muy intrigado. Como que eso es muy interesante, la manera en que estarías conectado. Luego seguí hablando sobre los sellamientos, que realmente sirven para sellar a toda la familia humana junta. Había otro miembro de la NCA con quien estaba hablando sobre esto, y realmente valoró mucho ese punto de nuestra doctrina, que haríamos algo en nombre de nuestros antepasados que ellos no pudieron hacer por sí mismos. Nuestros antepasados que han hecho tanto por nosotros. Expliqué que realmente tengo ascendencia pionera en casi todo mi árbol genealógico y las historias de fe y sacrificio. Y todo lo que ellos sacrificaron en su tiempo es lo que ahora me ha permitido nacer en el convenio y tener estas oportunidades de iglesias y templos y el libro de Mormón y profetas y reveladores. Todo gracias a su sacrificio. Pero esa es una pequeña manera en la que puedo retribuirles, haciendo algo por ellos que ellos no pudieron hacer por sí mismos. Y para mi amiga de la NCAA, eso fue muy significativo para ella y muy conmovedor. Ella es alguien que se preocupa profundamente por que honremos a las generaciones anteriores y por honrar la tierra y el lugar en el que vivimos. Para ella, eso se sintió como un gran respeto y una manera de honrar a nuestros antepasados era servirles de esta manera a través del bautismo ancestral. Nauvoo es donde todo eso comenzó. Pensar que seguimos teniendo esa oportunidad y esa responsabilidad, pero también qué increíble doble bendición. Que cuando vamos a la casa del Señor, no solo estamos brindando una oportunidad para nuestros antepasados fallecidos, así que ahí hay una bendición, pero también tenemos la oportunidad de recordar nuestros convenios. Es como una especie de doble beneficio. Me encanta que así está organizado el Evangelio de Jesucristo y el plan de salvación y exaltación. Todos nos necesitamos. Cuando nos ayudamos, recibimos las bendiciones. Y nuestro Salvador es el ejemplo perfecto de eso en sus enseñanzas y en su vida, de que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Cada vez que servimos a los demás, le estamos sirviendo a Él. En la próxima parte. Serví en el Consejo Asesor General de las Mujeres Jóvenes. Estuve en la sesión, sentada en el estrado. El presidente Nelson dio su discurso, y desde mi asiento vi el teleprompter. Con los teleprompters, puedes ver antes lo que van a decir. Este discurso cambió mi vida. Este es el discurso donde él realmente me quitó la venda de los ojos, al menos a mí, y creo que a muchos otros hombres y mujeres en la iglesia.